Dios te bendiga grandemente en este día, tarde, mañana, noche, no sé, en el momento que veas este video. Quiero compartir el día de hoy una palabra con ustedes, la cual vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 25, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le dice: ¿crees esto? Este pasaje de la Biblia nos habla sobre am, la historia de Lázaro. Lázaro era un hombre que al parecer era bastante cercano a Jesús, era amigo de Jesús, al igual que sus hermanas María y Marta. Pero este hombre había muerto hacía ya 4 días, y cuando Jesús llegó a ese lugar donde él estaba, ya a vista humana no se podía hacer nada. Recordemos que en los primeros versos del capítulo 11 nos habla la palabra que las hermanas de Lázaro mandaron a buscar a Jesús, ¿verdad? Porque él estaba grave, pero Jesús dice que no fue en ese momento. ¿Cuántas veces nos ha pasado que necesitamos algo y nosotros, ¿verdad? Creemos que es un 911? Aleluya, pero necesitamos esa respuesta de Dios y la queremos en ese momento porque decimos, esto se va a acabar si no hay una respuesta ahora. Pero en los primeros versos del capítulo 11, aleluya, el Señor le dice, mire lo que le dice, eh, el verso 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiere decir que Lázaro estaba enferma, querido amigo y hermano. Lázaro estaba enfermo, pero ¿qué sucedió? Que esa enfermedad humanamente lo iba a llevar a la muerte, y por ese mismo motivo sus hermanas mandaron a buscarlo. A Jesús, ¿verdad? Lo mandaron a buscar, pero ¿qué sucedió? Jesús no fue, sino que se quedó 2 días más en la ciudad donde estaba. Y ya cuando eran los 4 días, Jesús decidió ir. Y Jesús dice que esa enfermedad, ¿verdad? No era para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que nos han dado un diagnóstico malo, un diagnóstico negativo, ¿verdad? Y se ven las cosas que no va a haber una salida, que no va a haber una solución. Pero ¿qué sucede? El Señor permite que suceda eso porque para que el nombre de Dios sea glorificado. Y a veces esos procesos nos permiten a nosotros estar más cerca de Dios, clamamos más a Dios, buscamos más a Dios. Y en esos procesos nosotros vemos la mano de Dios y el nombre de Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque cuando todo pasa, nosotros podemos testificar del poder de Dios, podemos testificar del amor de Dios, de cómo vimos la mano de Dios obrar, de cómo Dios respondió a nuestra petición que teníamos delante de Él. Y este era el caso de Lázaro. Tenía una enfermedad grave que humanamente lo llevó a la muerte. Y cuando Jesús llegó a la ciudad donde estaban ellos, dice la palabra del Señor que había llanto, estaban tristes. Incluso nos dice, ¿verdad?, que Jesús lloró cuando él vio que la hermana de Lázaro, María, dice que ella, bendito Dios, ¿verdad? Estaba mal, ella estaba triste, y el Señor se compadeció de ella, el Señor le dolió lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué pasó? Que el Señor le dice que su hermano iba a resucitar, aleluya, bendito Dios. Pero esta mujer, María, se humilló delante del Señor, se postró. El postrarse es sinónimo de humillación. El Señor espera que nosotros nos humillemos. Muchas veces el orgullo nos tiene en situaciones que no debemos de estar. Pero cuando nosotros nos humillamos, nosotros reconocemos que nuestra ayuda viene del Señor. Aleluya. Y qué lindo que esta mujer, aún en medio de eso,
en medio de ese dolor que estaba pasando, de ese luto que estaba viviendo, de esa pérdida de ese hermano. Aleluya, ella pudo humillarse delante de Dios. Y el Señor tuvo misericordia de ella. Y ella, aleluya, y dice la palabra, bendito Dios, que el Señor llegó a ese lugar cuando ya habían 4 días que él había muerto. Pero Él iba con el propósito de levantarlo, aleluya, bendito Dios, sacarlo de esa tumba, porque como Él dice, si leemos todo el capítulo 11, Él dice que Lázaro duerme, bendito Dios. Qué lindo cuando nosotros podemos ver la mano de Dios obrar a nuestro favor, que aunque nos sentimos quebrantados de nuestra alma, quebrantados de nuestro corazón, pero tenemos nuestra fe, nuestra confianza puesta en Dios, porque sabemos que Dios nos escucha. Dios es nuestro Padre celestial. Y una de las formas con las como nosotros nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Y muchas veces es lo que más cuesta, el orar, el escudriñar la palabra. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, nuestro corazón se derrama delante del Señor, abrimos nuestro corazón al Señor, nuestro amigo fiel, nuestro Salvador, aleluya, bendito Dios. Pero mire el verso que leímos al principio, aleluya, cuando Jesús le dice a Marta que Él es la resurrección y Él es la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Querido amigo, yo quiero decirle el día de hoy que el Señor, aleluya, en aquel momento, ¿verdad? Para que Dios fuera glorificado, levantó a Lázaro de la tumba, lo sacó de la tumba, lo levantó de la muerte. Y hoy en día quizá no hay muerte así que el Señor levante, ¿verdad? No se escucha mucho sobre eso, pero sabe que hay muerte espiritual. Y una de las formas donde nosotros vemos la muerte espiritual es cuando se deja de buscar a Dios, es cuando se deja de orar, es cuando se deja de ayunar, cuando se deja de escudriñar la palabra. Pero el Señor quiere darnos vida, porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros leemos la palabra, la escudriñamos, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando cantamos al Señor, cuando nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor y buscamos de Dios, el Señor está dando vida. Nuestro espíritu se está vivificando porque el espíritu quiere más de la presencia del Señor, pero la carne quiere carne, y donde mora la carne, donde obra y se le permite a la carne que obre, aleluya, allí no hay vida, allí no está obrando el Espíritu de Dios. Y tenemos muchos pasajes en la Biblia que nos habla de eso, nos habla, ¿verdad? Aleluya, que la carne no puede ni quiere someterse a Dios. Cuando nosotros obedecemos, es nuestro espíritu que anhela el obedecer a Dios, que anhela la presencia de Dios, pero la carne no quiere. Y tenemos que obligar a la carne, aleluya. Pues el Señor le hacía esa pregunta a Marta, ¿verdad? Si creía ¿verdad? Que Él era la resurrección y la vida, que el que estuviera muerto, ¿verdad? Aunque estuviera muerto, el que creía en Él, aunque estuviera muerto, iba a tener vida. Esa vida que Él da es la vida eterna. Esa vida eterna en aquel lugar celestial, con Él, aleluya. Dice su palabra, mi querido amigo, que allá no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Aleluya. Ahí va a ser el lugar de la vida eterna con el Padre, con nuestro Dios, con Cristo, nuestro Señor. Y ese es un lugar que el Señor ha reservado para sus hijos, para los redimidos con la sangre del Cordero. Aleluya. Dios quiere darte vida
y vida en abundancia. Tú que te sientes sin vida, que sientes que tu vida no tiene sentido, que no le encuentras razón a la vida o tienes tanto estrés, tantas aflicciones, soledad, depresión, no importa lo que sea que te esté agobiando, Dios te habla hoy y te dice, en Él hay vida. Te dice que en Él hay vida, que Él te espera con los brazos abiertos, que Él envió a su Hijo a morir por ti en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida, para que podamos ser salvos. Y déjame decirte que muchas veces se puede decir que como, ¿verdad? Que el pecado que la persona ha cometido, quizás dice, es que el pecado que yo cometí es muy grande, es que yo no tengo perdón. Déjame decirte que sí tienes perdón. Ya Cristo pagó por tus pecados y por mis pecados en la cruz del Calvario. Pero hay una decisión que tú debes de tomar. Busca al Señor, acepta a Cristo como tu único Señor y Salvador personal. Él es la fuente de la vida. Él es la vida eterna. Está solo en Él y la fuente de la vida es Él. Nadie puede señalarte si vives conforme a la voluntad de Dios cuando tú le sirves al Señor. Y la palabra es la que te va guiando. La palabra de Dios, esa palabra bendita. Aleluya, que nos habla y nos muestra la maravilla de nuestro Señor, donde podemos leer ese gran amor que el Señor tiene hacia nosotros, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por toda la humanidad, por el que le ama como por el que le aborrece. Aleluya, porque Dios es justo, Dios es bueno y dice su palabra que Él no quiere que el hombre perezca. Él quiere que todo el ser humano venga a Él, aleluya, y sea salvo. Pero no todos estamos dispuestos a aceptar ese bendito sacrificio santo, precioso, aleluya. El llamado es para ti. Busca a Dios. Recibe a Jesús como tu único Señor y Salvador. Dios te ama y te está hablando. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. No va a haber excusa después delante de Dios. Dios quiere darte vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Recuerda suscribirte a este canal, a esta página. Y recuerda dejar tu like y compartir este mensaje. Aleluya, bendito Dios. También quiero invitarte a que escuches, aleluya, eh, este tema que el Señor me permitió grabar, mi primer sencillo, el cual se llama Su amor me alcanzó. Está disponible en todas las plataformas digitales y es un mensaje tan grande, aleluya, el cual hay en esa alabanza. Pero recuerda que Dios también quiere que tú tengas ese amor tan grande, aleluya, que solo Él da. Que si tú no te sientes amado, Él quiere que tú te sientas amado por Él, aleluya, bendito Dios. Así que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Recuerde dejar su like, recuerde compartir este video, recuerde que cuando compartimos, evangelizamos a más personas. El mensaje llega a más personas, aleluya. Bendito Dios, y con la ayuda del Señor seguiremos haciendo más videos, aleluya. Recuerde que puede seguirme en mi página de TikTok, puede buscarme como Worshipper, y también en mi página de Facebook puede buscarme como María Guevara, aleluya. También puede buscarme en Instagram como María Guevara. Son páginas nuevas, pero estaremos subiendo contenido ahí y vienen proyectos futuros. Así que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde.